Qué bendición es poder adorar al Señor juntos. Por favor, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Iniciamos esta miniserie la semana pasada y titulamos esta serie Andemos como es digno. Es una serie solamente sobre Efesios capítulo 4. ¿Cómo les fue la semana pasada con eso? Algunos bien. Tenemos la esperanza de que hoy estamos empezando una nueva semana, tenemos la oportunidad de lucir eso, vivir o andar como es digno del Señor. Es algo que el Señor espera de todos los creyentes y es por eso que estamos aquí, para pedir ayuda a Dios y poder cumplir con ese mandato, con ese deseo de Dios de caminar de esa manera. Pablo viene hablando aquí en el capítulo 4 que iniciamos ya la semana pasada con un tema que es supremamente importante para la iglesia. Todos los creyentes tienen el deber de estudiar este capítulo. Creo que no hay excepción alguna. Ningún creyente puede omitir lo que dice aquí. Él hace un llamado a la unidad. Eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí en este capítulo. Y sin excepción alguna, todos los creyentes de la iglesia de Éfeso, de esta iglesia y de cualquier otra iglesia en cualquier parte del mundo, en cualquier contexto, que han sido llamados y entienden ese llamado, deben practicar la tan anhelada unidad de la que habla el apóstol Pablo a los hermanos con tanto cariño y con tanta firmeza en el capítulo 4 de esta carta. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Quienes se rehúsan a entender o practicar esta unidad tienen que entender otra cosa, y es que están debilitando la función del cuerpo y se cohíben de los beneficios de estar unido a ese cuerpo. Al contrario de los que se esfuerzan, o como dice Pablo en el versículo 3 del capítulo 4, que los que son solícitos, los que preservan esa unión. Porque ese grupo de personas potencializan el crecimiento de esa unión. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, que el deseo de Dios es que todos nosotros, los no creyentes, los que ya se han unido y los que están por unirse, entiendan la razón por la que el Señor los ha llamado a pertenecer a un cuerpo y que entiendan la grandeza del poder de esa unión. Al traer personas tan distintas, con diferentes intereses, ajenos los unos a los otros, para hacer de ellos todos un cuerpo que refleje la misma imagen de Dios. Eso es algo extraordinario si pensamos en que somos pecadores nada más. Que Dios a través de un cuerpo de pecadores muestra la grandeza de su Hijo, algo de su resplendor. Escuchen cómo dice Pablo, en el primer capítulo, Pablo está orando de esta misma forma. Y como dice Pablo en el primer capítulo, en el versículo 18, pero quiero leer unos versículos y lo voy a hacer desde otra versión, que es la versión de las Américas. Pero escuchen cómo Pablo está anhelando eso, de lo que él está hablando aquí en el capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. El apóstol estaba convencido de que todo el despliegue del poder de Dios se le transfirió a la iglesia para que ésta muestre la gloria de su Hijo al morir y resucitar por un poco de pecadores que ahora Él los llama redimidos.
y que están unidos por todas las coyunturas por la fe que han profesado en Cristo. Y que como resultado a eso les sirven a Cristo. Y eso es lo que trata el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4. Pablo hace un llamado en estos versículos para que la unión refleje el poder de Cristo. Por eso titulamos este mensaje El poder de una iglesia unida. ¿Cómo debe lucir el poder de una iglesia que está unida? Ahora, ¿cómo puede una iglesia compuesta por pecadores mostrar dicho poder? ¿Cómo puede ocurrir eso? Esto es una realidad que contrasta con lo que hoy estamos viendo, porque ciertamente la iglesia parece que ha menguado en ese poder, aparentemente. Ya no es una iglesia, o la iglesia del Señor ya no es atractiva para muchos. Y mucho del problema que hoy vemos en la iglesia, por la falta de mostrar o revelar esa imagen de Cristo, lo encontramos aquí en el capítulo 4 de Efesios. Por eso creo que todos los cristianos, o todos los que están pensando ser cristianos, o están orando para que eso ocurra, o que sin darse cuenta terminan siendo cristianos, deben estudiar este capítulo, el capítulo 4. Todos los cristianos. Porque aquí entendemos no solamente las razones por las que Cristo nos ha unido, sino para qué nos hizo parte de ese cuerpo. Y por qué no cuando simplemente recibimos a Cristo despegamos y vamos a la misma presencia del Señor. Es muy importante que podamos entender eso. Quiero leer el texto y aunque ya estudiamos los versículos 1 al 6, quiero nuevamente leer esos versículos para hacerle justicia al texto y llegar hasta el versículo 16. Entendiendo que solamente vamos a estudiar esta mañana los versículos 7 al versículo 16. ¿Ok? Entonces quiero que me acompañen en la lectura y después de eso les pido que oremos. Versículo 7. Les dije el versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Padre bueno, te damos muchas gracias esta mañana. Al cantar, Señor, que somos una iglesia, Señor. A veces no imaginamos ni dimensionamos, Señor, lo que eso significa. Muchas veces estamos aquí, Señor, pero no somos parte de algo tan glorioso como es tu iglesia. Y yo quiero pedirte esta mañana, Señor, que cada uno podamos
crecer en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión de lo que significa ser parte de tu iglesia. Y aún, Señor, quiero pedirte que ayudes a aquellos que todavía no son parte, que se sienten ajenos al cuerpo de Cristo, que no logran entender, Señor, cómo surge esa unión. Que hoy tú los convenzas, Señor, a quienes están pensando, a quienes han retardado, Señor, tomar una decisión para unirse a la iglesia. Que tú hoy los muevas, Señor, al arrepentimiento y los convenzas, Señor, de que el mejor lugar en el que pueden estar y el más seguro es unidos al cuerpo de Cristo. Ayúdanos a cada uno de nosotros, los miembros de tu iglesia, Señor, a entender este mensaje para ponerlo en práctica, Señor, para poder lucir el poder de la gloria tuya, Señor, en la tierra, aquellos, Señor, que no hacen parte de esta unión. Gracias te damos, Señor, y rogamos que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puede una iglesia compuesta por pecadores mostrar dicho poder? Vamos a ver 3 encabezados y la primera respuesta a esa pregunta la encontramos en los versículos 7 al 10. Y si me lo permiten, voy a leerlos una vez más. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo había explicado en los primeros 6 versículos de este capítulo cuáles eran las razones primarias por las que habíamos sido unidos al cuerpo de Cristo. Él habló de un llamado y habló de 7 realidades que nos ayudan a comprender que ya somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora reconocer esas realidades y lucir esas realidades son las que nos ayudan a nosotros a mostrar el poder de Cristo que Él ha delegado a su iglesia. Y aquí en estos versículos del 7 al 10 podemos encontrar la primera respuesta a esta pregunta de cómo puede una iglesia mostrar ese poder. Y es una iglesia que reconoce que sus dones son un regalo inmerecido. Esa es la primera cosa que tiene que hacer una iglesia para reconocer o para lucir el poder de Dios. Reconocer que sus dones son un regalo inmerecido. Si hay un tema en la Biblia que es un tema que divide o ha dividido a los cristianos por los siglos, es el tema de los dones espirituales. Y a mí me sorprende mucho que Pablo, en el contexto de la unidad de la iglesia, introduce este tema. Y es muy interesante que lo hace. Es un tema muy controversial. Si solo tratamos de mencionar cuántos son los dones en la Biblia, vamos a escuchar diferentes opiniones. Algunos pueden decir que son 15, 16, 18, 20, 26, eso es lo máximo que yo he escuchado. Bueno, hay algunos que dicen hasta 28, o simplemente algunos dicen que solamente son 2 dones, basándose en el pasaje de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, donde Pablo habla de los dones de servicio y los de hablar, y ahí encajan los demás dones. Algunos creen y defienden que cada uno de los dones que nosotros vemos en la iglesia o en la iglesia primitiva son en los mismos dones que deberíamos estar viendo hoy en la iglesia moderna. Esas personas defienden esos dones, defienden esa postura, y a ellos se les llama continuistas, mientras que otros tratan de probar que algunos de esos dones ya no son vigentes, que cesaron, y a ellos se les llama cesacionistas. Aunque es un tema que es muy importante, este tema no tendría que dividir a ninguna iglesia, especialmente si son posturas bíblicas, y por eso creo que Pablo introduce este tema aquí. Incluso cuando él trata el tema de los dones a la iglesia de los Corintios, si ustedes notan el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, donde hace su exposición en el uso de los dones, él no está en ningún momento dándole indicaciones a la iglesia que dejen de practicar los dones. Lo que él hace es que enseña la forma correcta en que deben practicar los dones. Y además de eso les dice que los dones deben ser practicados con amor.
Y hace mucho énfasis en eso. Porque quizás el problema de la iglesia de Corintios, era que ellos practicaban los dones, pero lo hacían sin amor. Y creo que eso puede ocurrir hoy día también. Creo que ese era el problema más serio de esa iglesia. Además de que Pablo dice en el capítulo 1, en el versículo 10 de 1 a los Corintios, que estaban divididos. Y obviamente estas cosas surgían en medio de esas divisiones. Ahora, lo que yo deseo hacer con esta lista de dones que aparecen aquí es mostrar las cosas que nos unen en este tema de los dones, no la cosa que nos dividen, porque ahí podemos hacer todo un curso y tendríamos que ir a muchos pasajes para tratar de poner una postura acerca de los dones. Pero quiero que pensemos en las cosas que nos unen acerca de los dones. Lo primero que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 7 y afirma es que cada creyente tiene un don. Y no es el de don Carlos o doña Claudia, no. Él dice que esos dones son unas habilidades especiales. Vamos a definir lo que es un don. Una capacidad espiritual dada por Dios para bendecir o para edificar la iglesia de Cristo. Esto es muy diferente a una habilidad natural. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy hábil para hablar, tiene una buena oratoria, se expresa bien en público, pero no necesariamente esa persona lo que dice edifica la iglesia. Es decir, que un don tiene como propósito no solamente desarrollar una habilidad, sino bendecir la iglesia de Cristo. Y para eso es que son dados los dones. Cada uno de los dones que encontramos en la Biblia cumplen ese mismo propósito. Otra cosa que encontramos ahí en el versículo 7, en la segunda parte del versículo, nuevamente miren el versículo, dice que cada uno fue dado un don, por lo menos uno, dice, conforme a la medida de Cristo. Pablo dice que son dados por Cristo o conforme a la medida de Cristo. Esto, yo no había pensado en esto, pero esto me hace pensar en la herencia que tenemos del Señor. Me hizo pensar, cuando estudié esto, me hizo pensar en el hijo pródigo. Que el Señor ya nos ha dado parte de sus riquezas. Cristo nos dio parte de sus riquezas ahora. Y esas riquezas son los dones con las que Él dotó a su iglesia, para que nosotros las podamos invertir en esta parte de la eternidad. Porque son dones de Cristo dados a la iglesia. Pablo explica a la iglesia en Corintio que es el Espíritu Santo quien da los dones. En el capítulo 12 ustedes pueden encontrar eso específicamente en el versículo 11. Pero aquí nos ayuda a entender que son un acuerdo de generosidad de Cristo en cooperación con el Espíritu Santo, yo diría con la Trinidad. Son regalos de nuestro Dios para la iglesia, que nosotros podemos usar para bendecir la iglesia. Es decir, nuestros dones son parte del botín, de la riqueza de Dios, porque provienen de Cristo. Son cosas suyas que nos ha dado a los miembros de la iglesia. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Y Pablo explica eso claramente. Luego los versículos 8 al 10, miren nuevamente el versículo 8, dice, por lo cual dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí queda claro que es Cristo quien dio dones a los hombres. ¿Y de dónde vinieron esos dones? De lo alto, dice Pablo. ¿Sí? De donde vino Cristo mismo. Son cosas, hermanos, celestiales. Esas habilidades espirituales son cosas celestiales, cosas sobrenaturales que Dios nos ha dado para bendecir, para edificar a la iglesia del Señor. No son cualquier cosa. Y él cita el Salmo 68, el versículo 18, en el que Dios sube a un monte muy alto, no solamente para tener comunión con su pueblo, sino para compartir lo que tenía con su pueblo en ese momento. Permítame leer estos mismos versículos, el 8 al 10 en la Nueva Traducción Viviente, y escuche cómo dice. Me encantó como dice esta traducción. Escuchen cómo dice el versículo 9.
Fíjense que dice ascendió, sin duda que eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Para llenarlo todo. Su iglesia, con sus dones, está presente en todo lugar. Eso es lo que dice. Es decir que Dios, a través de sus dones, ha dotado a la iglesia de todo lo que la iglesia necesita en todo rincón, en todo el mundo donde la iglesia está presente. Pablo cree que la iglesia no necesita otra cosa diferente a los dones que han sido dados por el Señor para que la iglesia sea edificada. No necesita edificios, no necesita tecnología, no. Necesita los dones de Cristo para que la iglesia pueda ser preservada. Y la historia nos ha enseñado que es de esa forma. Esta figura que tiene Pablo en la cabeza al presentar el deseo de Cristo de compartir lo suyo con los miembros del cuerpo de Cristo, es la misma figura que Pablo tiene, o la idea que Pablo tiene de aquellos que iban a la guerra y vencían y luego llegaban y eran premiados con un botín. Se les premiaba por haber ganado la batalla y ellos entonces luego compartían el botín con todo su ejército. Esa es la idea que tiene el apóstol Pablo. El poder de esa unidad se pone a manifiesto cuando Cristo ha compartido ese botín que recibió en la cruz del Calvario con su iglesia. Ha dotado a la iglesia de los dones. Ese es el mayor tesoro de Cristo, que ahora es nuestra o parte de nuestra herencia. El punto es cómo estamos administrando la herencia que el Señor nos dio. Y todos podemos recordar en este momento la parábola de los talentos. Recuerda que hay varios ejemplos de hombres cómo respondieron a lo que el Señor les dio. Pero lo más importante y lo que el Señor espera es que seamos fieles, independientemente de lo que hayamos recibido, porque todos no recibimos el mismo don. Todos no recibimos la misma cantidad. Pablo ya explicó que por lo menos cada creyente tiene un don, pero no significa que es el único. Algunos pueden tener más de un don. Así que el poder de una iglesia se pone de manifiesto cuando esa iglesia reconoce cuáles son sus dones. Y no solamente los reconoce, sino que los administra correctamente. Eso es lo que Pablo dice. Algo muy práctico. Si ya sientes que eres parte de la iglesia o has entendido o has sido llamado por Cristo para ser parte de la iglesia, pero aún no sabes cuál es el don que Dios te ha dado, es involucrarte en el servicio de la iglesia. Es servir en cualquier área. En cualquier área de la iglesia empiezas a servir. Y cuando vas a saber cuál es tu don, cuando empiezas a edificar a ese grupo de hermanos. De esa manera vas a saber que tienes, porque la gente dice gracias, porque tú sientes que el pueblo de Dios está siendo edificado, está siendo fortalecido, ese ministerio está creciendo. Entonces vas a poder reconocer que lo que tienes no es tuyo, sino que no es una habilidad tuya, sino que es una habilidad espiritual, que es una fortaleza que Dios va a usar en ti para bendecir a su pueblo. Esa es una forma práctica de hacerlo. Yo creo que es el mejor, porque ustedes saben que en internet uno encuentra de todo, ¿cierto? Entonces ustedes teclean ahí, ¿cómo saber cuál es mi don? Y aparecen 50 preguntas. Y al finalizar ustedes dicen, no sé cuál es mi don. Ese es el mejor test. Pastor, yo quiero servir en esto. Pastor, ¿dónde necesito? Hay grupos de trabajo. Y déjeme hacer un paréntesis ahí porque estamos lidiando con algunas cosas en el staff de servicio, pero estamos orando para poder mejorar algunas cosas. Pero una cosa que sí es segura es que siempre hacen falta manos.
Esos son los ejemplos prácticos, ¿cierto? Hay personas sirviendo en todas las áreas de la iglesia. Y a veces nosotros no somos conscientes de eso. Ustedes llegan, la silla está en su lugar, el piso está limpio, los micrófonos están funcionando. Bueno, no siempre, pero eso no es culpa del que sirve. Pero así es, cada cosa está en su lugar porque alguien ha entendido cuál es su don y está sirviendo para el beneficio de los demás. Muchas de las cosas que ocurren aquí en este lugar no ocurren solamente los domingos, es decir, este lugar no permanece cerrado el resto de la semana. Aquí estaban ocurriendo otras cosas. Y tienen que ver con nuestro servicio, con lograr entender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, para que muchos afuera entiendan que la iglesia del Señor tiene poder, que aquí reposa el poder del Señor. Y eso se logra cuando cada miembro de la iglesia ha reconocido sus dones y los pone al servicio de Cristo. Es que no hay algo más maravilloso que eso. Yo he visto personas a lo largo del ministerio, en los años que he sido pastor en diferentes iglesias, he visto personas de todo nivel, de todo extracto, con diferente educación, lavar baños, servir las mesas. Y no hay algo que produzca más gozo que ver esas personas haciendo lo que hacen para Cristo. No hay algo que produce más gozo. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno podamos entender cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que podemos hacer para que la iglesia muestre el poder de Cristo? Reconocer que los dones son un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros debería estar haciendo nada para el Señor. Nada. O sea, ¿cómo es que un Dios acepta algo que produce en estas manos? Explíqueme eso. Un Dios santo, un Dios todopoderoso. No, eso es un regalo, es una gracia de Dios que Dios nos deja de esta parte de la eternidad servirle de alguna manera para mostrar al mundo las grandezas de su gloria y de lo que Cristo hizo por nosotros. Es esa la única razón, hermanos. Veamos los versículos 7 al 10. El versículo 11, que es de ahí vamos a sacar nuestro segundo encabezado. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Cristo mismo preparó y constituyó algunos. Recordamos especialmente cómo llamamos a los que estaban en ese oficio o en esos oficios cotidianos. Él los llamó apóstoles. Un don muy necesario en la época del apóstol Pablo, porque ellos eran los fundamentos de lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Y los que fueron escogidos por los hombres debían ser testigos esenciales del ministerio de Jesús. Es decir, cuando él menciona ahí que constituyó a unos apóstoles, como no a todos los apóstoles los llamó él, en Hechos capítulo 1, el versículo 21, vemos que los que fueron llamados a reemplazar a otro apóstol debían cumplir específicamente con unas características. Y en ese caso era que quien debía ser apóstol debía haber presenciado el ministerio de Cristo. Es decir, que por lo menos en este don deberíamos estar de acuerdo todos de que hoy día no hay apóstoles, a menos de que alguien tenga más de 2023 años. Pero él dice que él mismo constituyó a estos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. También algunos los constituyó profetas en la segunda parte del versículo 11. Este es otro don necesario para la etapa en la que estaba siendo formada la iglesia. ¿Por qué profetas? Porque recuerden que el canon de la escritura no había sido completado, se estaba desarrollando. Los profetas estaban comunicando el mensaje de Dios, los apóstoles comunicaron el mensaje de Dios para edificar la iglesia, para advertir a la iglesia. Y una vez este canon fue cerrado, este don
no fue necesaria. Aunque podemos hablar de los usos de ese oficio y de ese don, como lo presentan algunos. El otro don que él menciona aquí es que Cristo dio a otros el ser evangelistas. Y la Biblia nos presenta algunos ejemplos. Quizás el más famoso en el Nuevo Testamento es el que encontramos en Hechos capítulo 8, hablando de Felipe, quien atendió la voz del Señor y fue a predicarle al eunuco. ¿Recuerdan eso? Este era un hombre que evidentemente tenía el don de evangelista. Y dice que estos dones fueron concedidos a los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, como lo presenta otro autor, que me gusta la forma en que él lo dijo, un comentarista dijo que realmente estos no eran dones dados a estos hombres, sino que estos hombres eran los dones a la iglesia. Es decir, que los pastores, los evangelistas, los maestros eran los dones dados a la iglesia para la edificación de la iglesia. Así lo leímos hace pocos días con algunos estudiantes al terminar el curso de liderazgo. El pastor Juan Sánchez en su libro de liderazgo dice que los pastores son el regalo principal del principal pastor para que ellos cuiden de su rebaño. Que los pastores son el regalo del pastor para la iglesia. Eso es lo que dice Juan ahí en ese libro. Esos oficios son un regalo para la iglesia. Aunque la lista no es muy larga, sí vemos que son dones diferentes. Hay diferencias entre ser apóstol, entre ser profeta, entre ser pastor y maestro y evangelista. Hay diferencias ahí. Y son diferencias establecidas por Cristo. Es Cristo quien hace estas distinciones. Entonces, la segunda cosa que nosotros debemos entender para que la iglesia luzca el poder de Cristo es que entienda y acepte la diversidad de esos dones. Todos aquí somos muy diferentes y todos tenemos dones diferentes, pero todos somos parte de ese mismo cuerpo. Eso es lo que debemos entender. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que hay diversidad dentro de esa unidad establecida por Cristo, que no es una uniformidad, que si tenemos otro don diferente a estos de los que menciona Pablo aquí en esta lista, Cristo lo dispuso de esa forma, porque no todos tienen el don de evangelista. A ver, levante la mano el que tiene el don de evangelista. Bueno, por eso estamos así en el evangelismo, ¿cierto? Aunque no todos tenemos el don de evangelismo, todos hemos sido llamados a hacer la obra de evangelismo. Ahora ya no hay excusa. Ahora, la diferencia es que cuando una persona tiene esa habilidad dada por Dios, espiritual, va a notarse sobremanera la forma en que esa persona desarrolla esa tarea de evangelismo. Pero los que no tenemos el don de evangelismo, simplemente tenemos que cumplir con la tarea de evangelizar. Y si tiene dudas de eso, lea Mateo 28, 19. Ahí está la gran comisión. La tarea de la iglesia es ir y hacer discípulos. O sea, no hay duda de eso. Pero algunos fueron dotados espiritualmente para que esa tarea sobresalga y edifique a la iglesia, bendiga al cuerpo de Cristo. Ahora, hay otro don que puede ser el don de fe, pero todos tenemos fe y somos llamados a expresar nuestra fe, a vivir nuestra fe. No solamente los que tienen el don de fe. Y si pensamos en cada uno de los dones, debemos pensar en lo mismo. Una persona que enseña. Todos podemos enseñar y debemos enseñar lo que conocemos de la palabra de Dios. Pero la iglesia se enriquece cuando ve a una persona que tiene el don de enseñanza, porque bendice a través de ese don el cuerpo de Cristo. Aunque no todos hemos recibido el mismo don, hemos sido llamados a hacer muchas cosas por igual. Orar, evangelizar, discipular, dar. Muchas de esas cosas tenemos que hacerlas, aunque no tengamos el don. Las capacidades que Dios nos dio van a ser descubiertas por otros. Otros van a saber realmente si tenemos o no tenemos ese don.
Ahora la pregunta es si ya sabes cuál es el don y lo estás ejercitando para la gloria de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustan los rompecabezas? ¿Sí? ¿Les gustan los rompecabezas? A mí me gustaban de niño, hace mucho tiempo que no intento armar un rompecabezas. Pero estaba investigando cuál era el rompecabezas más grande del mundo. Y me sorprendió encontrar esta información, que Kodak, la compañía Kodak, tiene el rompecabezas más grande del mundo con 51.300 piezas. 51.300 piezas que están divididas en 27 bolsas de 1.900 piezas cada una, para hacer 27 piezas, un collage de imágenes emblemáticas de nuestro mundo. ¿Se imaginan el rompecabezas? Se puede uno romper la cabeza tratando de armar eso, ¿sí? Es extraordinario. Ahora, si alguien lo quiere comprar, solamente cuesta $600, aunque sospecho que el envío le va a costar más, unos 25 millones de pesos más o menos. Lo interesante es que cuando pensamos en el rompecabezas, cada una de esas piezas del rompecabezas individual representa una parte, un objetivo del creador de ese rompecabezas. Y para completar el rompecabezas, para lograr armarlo, cada ficha debe ir en su lugar. ¿Has notado que una ficha no sirve para dos lugares? Y si esa ficha no está en el lugar correcto, no se puede ver la imagen del creador, el diseño que él hizo ahí en el rompecabezas. Es necesario que cada ficha esté en su lugar. Son piezas interconectadas, cada una es única y tiene su propio lugar. Y es así como el Señor quiere que luzca el cuerpo. Que cada uno de los miembros del cuerpo interconectados en el lugar correcto reflejen la imagen del Creador. Y es por eso que el Señor nos ha dado dones, no solamente para capacitarnos mutuamente, sino para reflejar quién es Dios. Y cuando eso ocurre, entonces la iglesia de Cristo tiene poder en la tierra, hermanos, porque está mostrando el poder de Cristo. Pero para hacer eso tenemos que estar unidos y entender cuál es nuestra posición en el rompecabezas de Cristo, para que la imagen de Cristo sea tan visible a todos. Pero imagínense que a ese rompecabezas le falten 3 fichas. ¿Qué es lo que, dónde van a estar los ojos puestos del mundo en ese rompecabezas? ¿Dónde están esas 3 fichas? ¿Verdad? Pero cuando está unido y está todo armado, lo único que uno puede hacer, me imagino, dicen que el rompecabezas es como de 9 metros, no sé hasta dónde da eso, pero imagínense en el marco de eso. Uno va a tener que alejarse para ver la grandeza de esas imágenes, lo glorioso de esas pinturas. Y así debe ser la iglesia de Cristo. Cuando entendemos cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo, encajamos en el cuerpo, entonces vamos a mostrar la belleza del cuerpo de Cristo. Pensemos en la tercera razón que hace que una iglesia luzca el poder de Cristo. Miremos ahora los versículos 12 al 16. Continúa el apóstol diciendo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí encontramos la tercera cosa que hace lucir el poder de Dios sobre la iglesia, y es una iglesia que camina unida hacia la madurez. Miremos cómo es esto. Lo primero que Pablo dice es que el propósito de esos dones
está en el primer versículo, es perfeccionar. Es decir, esta es una palabra que se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Es equipar a los santos. Equipar, es decir, dotar a los hermanos para que todos sean efectivos en su labor, en el lugar en el que Cristo los ha puesto. Eso es lo que dice Pablo ahí en el versículo 12. Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. La única forma en que el cuerpo va a ser edificado es cuando el cuerpo recibe la capacitación por los miembros, y eso es como se nutre todo el cuerpo. Al entender eso, nosotros no deberíamos discutir con los otros miembros del cuerpo. ¿Usted ha visto alguna vez la oreja peleando con el oído por el lugar que ocupa? ¿Quién decidió poner la nariz acá y no acá? ¿Quién decidió poner la oreja acá y no acá? ¿O la boca aquí y no acá? Es Dios, Dios. A cada uno puso en su lugar. Así nos diseñó Dios. Y lo interesante del trabajo que hacemos con nuestra boca es que la boca no come para la boca. La boca come para el exófago, y el exófago traga para el estómago, y el estómago traga para el intestino, y así nos ayudamos mutuamente. El oído no escucha para el oído. Los ojos no ven para el ojo nada más. Es una función que cumple para todo el cuerpo y se nutre todo el cuerpo. Y eso mantiene al cuerpo unido y sano. Eso es lo que logra mantener al cuerpo unido y sano, a fin de que los miembros del cuerpo sean capacitados entre ellos para hacer la función por la cual están en el cuerpo. ¿Qué pasa con un miembro cuando no está funcionando bien dentro del cuerpo? Bueno, a mí me hicieron el apéndice, la sacaron porque no estaba funcionando, eso es lo que pasa, ¿sí? Ahora, eso es tan importante porque si estamos en el cuerpo, no solamente debemos estar saludables, sino debemos estar cumpliendo la función. Y eso ayuda a los otros miembros del cuerpo. Pero note lo que él dice en el versículo 13. ¿Hasta cuándo debe durar eso? ¿O cuál es la medida de eso? Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe. Esa unidad de la fe es un paquete de conocimiento. Podemos decir que es un paquete de doctrinas básicas, o déjeme cambiar esa palabra por doctrinas esenciales que deben mantener unidos a los creyentes. La permanencia en el uso de nuestros dones es medible a medida de que nosotros vamos practicando lo que nosotros conocemos. Y es por eso que Pablo dedicó los primeros 3 capítulos de esta carta en enseñarles doctrina a la iglesia, para que luego ellos salgan y practiquen lo que el apóstol Pablo les enseñó. Ahora, Pablo dice ahí en el versículo 13, que hasta que todos lleguemos a la unidad. Es un indicador. Hasta que todos lleguemos a pensar lo mismo en las cosas esenciales de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Será que si hacemos un examen acerca de eso, alguien se puede rajar hoy? Quizás sí, quizás no. A un varón perfecto, y dice luego a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso me hizo recordar cuando mis hijos estaban pequeños. Cuando ellos empezaron a caminar, nosotros los pusimos contra la pared y pusimos una regla ahí para poder medir la estatura de ellos. Yo creo que varios papás han hecho eso, ¿cierto? O algunos están por hacerlo, porque los niños no todos caminan. Pero uno va midiendo mes a mes cómo ellos van creciendo, ¿cierto? Y ellos llegan súper emocionados la próxima vez a la pared porque, ¡wow, papá, he crecido 2 centímetros! Es una forma de medir que ellos están creciendo. Yo no recuerdo cuándo dejamos de hacer eso. Pero yo creo que la meta de los niños era crecer tanto como sus papás, a la imagen de sus padres. Y por eso llegaban tan emocionados allá a la regla pensando, ya he crecido un poco más. Y eso es la imagen del apóstol Pablo que quiere traernos a nosotros. Que la medida de la estatura de todos los creyentes en el ejercicio de sus dones es servir como Cristo lo hizo, amar como Cristo amó, perdonar como Cristo perdonó, hablar como Cristo habló, pensar como Cristo pensó. En eso todos tenemos que crecer a la misma medida, sin importar los dones que tenemos, porque todos tenemos dones diferentes.
Y sus dones van a bendecir a otros miembros de la iglesia para que ellos crezcan en esa medida. Cuando yo no ejercito mi don, impido que otros miembros de la iglesia crezcan. ¿Entienden lo que dice el apóstol Pablo acá? Y dice que cuando esa es la meta de los cristianos, entonces esos cristianos ya no son infantiles, dice. Bueno, lo dice de otra forma, dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Han visto cuán fluctuantes son los niños, cierto? Ellos están llorando y 3 minutos, un minuto después están aquí riendo y luego están llorando y luego están riendo. Esa es la fluctuancia de los niños. Pero el apóstol Pablo dice que es para que ya no seamos así los cristianos, sino que mantengamos una estabilidad, una firmeza, una madurez en el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere. Y precisamente porque los niños son engañados con facilidad. ¿Y cuáles son las artimañas del enemigo para engañar a los miembros de la iglesia? Bueno, hay un sinnúmero de cosas que él usa para engañar a la iglesia. No, la iglesia no te necesita. Tú estás bien así como estás. Hay cosas que Satanás es el príncipe, el padre de la mentira, hermanos. Y él quiere engañarnos con sus artimañas, como dice Pablo aquí. Artimañas del error. Y si nosotros no tenemos un punto fijo para crecer como Cristo, vamos a ser engañados. Y la única forma de contrarrestar esas artimañas de él es manteniéndonos unidos. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Es decir, que cuando estamos unidos es la única forma en que vamos a crecer y ser un cuerpo saludable para defendernos de las artimañas de Satanás y dar resultados en esa regla de crecimiento a la imagen de Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, mutuamente van a mostrar crecimiento. La madurez conlleva naturalmente un resultado de crecimiento, ¿verdad? A mí no me sorprende ver un niño ahí en la regla, pero lo sorprendente es pensar que usted lo pone al niño y 2 años después está en el mismo punto y 5 años después está en el mismo punto. Usted ya dice, aquí hay un problema. Pastor, mi hijo no crece, hay que llevarlo al médico. O el niño está mal alimentado, o el niño tiene un problema de salud, algo le está pasando. Bueno, los cristianos también tenemos que revisar eso. Y la forma en que revisamos eso es la estatura de Cristo. ¿Cuánto has crecido desde que conoces al Señor? De nuevo, cuando ejercitas tus dones, ayudas a otros miembros de la iglesia a crecer, pero también creces tú en tu servicio, en tu amor, en tu humildad. ¿Recuerdan las virtudes que mencionamos? Eso es la forma en que Cristo quiere que el cuerpo de Cristo luzca para la gloria de Dios. Para eso el miembro individual necesita el cuerpo y el cuerpo necesita del miembro individual. No es una idea que uno puede hacer individual, es algo colectivo. Esta etapa de madurez le ayudará a practicar la verdad con amor. ¿Recuerdan lo que les dije de 1 Corintios? El capítulo 12 y 13, cuando Pablo está hablando de los dones y de usar los dones. Él dice que la única forma de hacerlo correctamente es practicando el amor. Y esto contrasta mucho con las mentiras de Satanás, que es el padre de la mentira. Terminamos con el versículo 16. Dice nuevamente, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Subrayen esa parte. ¿Para qué fueron dados los dones de la iglesia? Sino para ayudarnos mutuamente. Ay, es que ese hermanito usted no lo conoce, pastor, y usted no sabe. Sí, yo sé que somos débiles, yo sé que tenemos luchas, yo sé que somos imperfectos, pero la fortaleza suya ayuda a la debilidad de otro. Y no podemos olvidar nunca que el Señor está trabajando en ese otro y que muchas veces te va a usar a ti para pulir al otro hermano. Eso es lo que hace el cuerpo. Les di el ejemplo de lo que hace la boca, no come para ella.
Así Dios mantiene el cuerpo unido y el poder del cuerpo se hace evidente al mundo. Para andar de una manera digna que reflejemos el poder de Cristo, debemos aprender a vivir y usar nuestros dones para la gloria del Señor. No hay otra manera. Y hemos aprendido 3 cosas para hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos a responder a este mensaje? Pues cada uno tiene que pensar dónde se encuentra. De pronto usted ni siquiera se identifica con ser parte de la iglesia. Pero esta es una invitación. Esta es una invitación del Señor. Porque usted puede estar aquí, pero no ser parte de la iglesia. Una manera práctica de saber quiénes son miembros de la iglesia son aquellos que sirven al cuerpo y a los beneficios del cuerpo de Cristo. Así sabemos quiénes son los miembros de la iglesia. Y eso obviamente debe ser algo natural, algo que Dios hace individualmente en cada uno. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Hemos aprendido algunas cosas importantes, Señor, sobre el uso de nuestros dones, sobre cómo tú has capacitado a cada uno de los miembros de la iglesia. Eso nos ayuda a entender mejor de qué se trata la iglesia de Cristo. Muchas veces creemos, Señor, que solamente es un lugar para reunirnos y cantar y vernos los fines de semana. Pero la verdad es mucho más profunda que eso, Señor. Son miembros que se unen, Señor, en una misma fe y contribuyen al crecimiento del cuerpo de Cristo para reflejar la gloria de lo que Cristo hizo en la cruz, al perdonarnos, al salvarnos, Señor, en la cruz. Por eso, Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por ayudarnos a entender cómo debemos vivir y lucir, Señor, para el mundo, Señor, que nos observa. Ayúdanos, Señor, que de ninguna forma, Señor, estemos invirtiendo lo que tú nos has dado fuera, Señor, del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, para ser no solamente útiles, Señor, sino para ser instrumentos para tu gloria, Señor. Te pedimos esto con humildad, Señor, y rogamos por aquellos que todavía están en un punto de transición o aquellos que están ahí, Señor, pensando en cómo unirse. Que tú los animes, Señor, que les ayudes a reconocer, Señor, que esto es lo que ellos necesitan. Este es el lugar más seguro donde ellos pueden estar dentro del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que harás, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y rogamos por tu ayuda, Señor, durante esta semana para practicar y vivir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.